Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a dar continuidad a nuestro estudio acerca de las profecías del libro de Daniel. Y ya con este último video culminamos con nuestro estudio de este fascinante libro. Aunque nos ha llevado un tiempo, ya hemos estudiado el capítulo 2 y desde el capítulo 7 hasta el capítulo número 12. Hemos aprendido mucho, pero continuaremos aprendiendo a medida que investiguemos más de lo que ya hemos aprendido en estos estudios. Vamos a tratar ahora, para terminar, los últimos 4 versículos del libro de Daniel y vamos a leerlo antes de orar. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Oramos. Eterno Dios y Padre, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has acompañado. Síguenos dirigiendo para comprender más tu palabra y que tu espíritu nos ilumine ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a basarnos básicamente en los versículos 11 y 12, ya que el 10 y el 13 no necesitan explicación, por sí solo se explica. El versículo 11 de Daniel 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. En Daniel se presenta, básicamente hay más, pero los más trascendentales o los que más se parecen son 3 periodos. El de los 1260 años, o días, el de los 1290 días o años y el de los 1335 días o años. Vamos a aclarar los 3 ahora. El primero que tocaremos aquí es el del versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 años. Este texto es casi idéntico al que se presenta Daniel 8:11 en varias partes. Vamos a ver cómo dice. Daniel 8:11. Aún se engrandeció, hablando del cuerno pequeño, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Estos 2 versículos, Daniel 12:11 y Daniel 8:11, hablan del mismo poder que quita el continuo y establece la abominación desoladora. Quiero resaltar algo que ya dije anteriormente. La palabra sacrificio en estos versículos no existe en el texto original. Estas palabras fueron añadidas para darle sentido al texto, pero lo que hacen es oscurecer el texto. La palabra sacrificio no aparece. Y para no caer en la misma explicación de nuevo, les recomiendo que vean el capítulo 8 de Daniel. Allí se doy detalles bien minuciosos acerca de esta palabra añadida, sacrificio, tanto en el versículo 11 de Daniel 8 como en el versículo 11 de Daniel 12. Y allí muestro por qué esa palabra es añadida y no existe en el texto original. Ahora bien, aquí se dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta que se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ya sabemos que eso es año en tiempo profético. El continuo hace referencia al ministerio sacerdotal en el santuario. Repito, el continuo, el que iba a ser quitado por el cuerno pequeño, vimos en el capítulo 8, hace referencia al ministerio sacerdotal que se hacía en el santuario. Y la abominación asoladora o desoladora, que era la que iba a sustituir el continuo, hace referencia a implantar un ministerio sacerdotal falso. Nueva vez les recuerdo, vayan al capítulo 8, la explicación allí que damos de estos 2 términos para que entiendan detalladamente a qué se está refiriendo. Yo puse a modo general
para no explicarlo dos veces. El continuo que iba a ser quitado, repito, era el ministerio sacerdotal del santuario y iba a ser sustituido por la abominación desoladora que era un ministerio sacerdotal falso. Obviamente, el ministerio que iba a ser sustituido era el celestial, puesto que el santuario terrenal ya estaba en desuso. Repito, capítulo 8 del libro de Daniel, vayan al video en el canal. Al final lo pondré en la descripción del video. ¿A qué se refiere aquí Daniel cuando habla de los 1290 días o 1290 años? ¿Qué periodo de tiempo abarcan? Quiero recordarles, los 1290 años comprenden dos puntos. Número uno, cuando se quite el continuo o el ministerio sacerdotal de Cristo y cuando se sustituya por un ministerio sacerdotal falso. Esto hace referencia a esto que vemos aquí. Los 1290 días cubren un periodo de tiempo de 1290 años y van desde el año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, una de las tribus arrianas, se convierte al cristianismo. Y a través de Clodoveo, la iglesia logra atraer hacia sí 6 de las demás tribus bárbaras, teniendo 7 en su dominio, y con esas 7, con Clodoveo al frente, comienzan a derrocar las 3 tribus arrianas que se oponían al dominio del cuerno pequeño. ¿Recuerdan ustedes en Daniel 7, los 10 cuernos de la estatua, desde la bestia, que uno de los cuernos, el cuerno pequeño que tenía ojos y boca, para poder resurgir, tiene que derribar a 3 de los 10 cuernos? Este es el momento donde ocurre esto. A partir del 508, con la conversión de Clodoveo, rey de los francos, una de las 10 tribus arrianas, al cristianismo. 30 años antes de iniciarse los 1260 años de persecución cristiana. Los 1260 años señalaban el tiempo que iba a dominar el cuerno pequeño, desde el 538 hasta el 1798. 1260 años de opresión, donde la iglesia, unificada con el Estado, sembró el terror, persiguiendo a los cristianos, causando muertes, declarándolos como herejes y matándolos en la hoguera a través de osos, etc. Y los 1290 años van desde el 508 hasta el 1798. 30 años antes de unificarse la iglesia con el Estado en el 538. Lógico, el cuerno pequeño, para establecerse, debía derribar 3 cuernos y los 3 no lo derribó en el 538. Comenzó ese proceso en el 508 con la conversión de Clodoveo. En pocas palabras, los 1290 años de Daniel 11, donde iba a ser quitado el continuo, el sistema de intercesión de Cristo para poner uno falso, la abominación desoladora, iba a iniciar en el 508, donde se da inicio al derribo de las 3 tribus arrianas o las 3 tribus bárbaras que se oponían al dominio de la iglesia apostólica romana. En ese momento comienza a quitarse el continuo y a partir del 538, cuando se derribe el último de los 3 cuernos arrianos o la última de las 3 tribus arrianas, entonces la iglesia toma dominio y se establece la abominación desoladora que dura 1260 años. En total, los 1290 años de Daniel 11 van desde el 538 con la conversión del Clodoveo al cristianismo, abarca el 538 con la unificación de la iglesia y el Estado, y terminan en el 1798 con la Revolución Francesa, cuando el Papa Pío VI es llevado cautivo a Francia por el general Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte. Esos son los 1290 años. El versículo 12 presenta el último periodo de tiempo. Dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
El tiempo presentado aquí inicia en el mismo lugar, 508, puesto que es parte de los mismos 1290 años. Note, el versículo 11 dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora o desoladora habrá 1290 años. Y el 13 dice, el que llegue a 1335 años será bienaventurado. O sea, hay que continuar en el mismo tiempo donde culmina los 1290 años. O sea, se continúa a partir del 1798 hasta completar 1335 años, comenzando en el mismo tiempo, 508, con el bautismo de Clodoveo, alcanzando hasta el 1843, 1844, donde se inicia la purificación del santuario en el cielo o donde se inicia el juicio de los muertos. Para que entendamos esto mejor, vayan al capítulo 8 de Daniel, el título Daniel 8 y los 2300 días en el canal. Los pondré en la descripción del video. Lo interesante de esto es que se presenta que es bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Evidentemente, aquí se está hablando en el contexto de la persecución, puesto que los 1260 años de persecución abarcan desde el 538 hasta el 1798. Los 1290 abarcan desde el 508, cuando comienzan a ser derribadas las tribus arrianas, hasta el 1798. El versículo 12 dice que el que llegue y espere a 1335 días será bienaventurado. Evidentemente está hablando en el contexto de aquellos que fueron perseguidos. Hay una explicación por ahí que dice que esto se refiere a la resurrección especial y que los adventistas son los que formarán parte de esta resurrección. Yo respeto esa opinión, no tengo problema con ella, pero no la comparto. Mi posición es esta, que este tiempo correspondía en ese momento a aquellos que eran perseguidos. ¿Por qué son bienaventurados? Cristo dijo algo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo había dicho que aquellos que son perseguidos y hablen mal de ellos, mintiendo, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque su galardón, su recompensa es grande en el reino de los cielos. O sea, esta gente que fue perseguida durante los 1260 años era bienaventurada. Fueron acusadas de herejes, siendo esto mentira, puesto que andaban siguiendo las pisadas de Cristo fielmente. Y como iban contrario a lo que creía la iglesia de Roma, fueron dictados o declarados como herejes y muertos de diversas formas. Cristo llama a esta gente bienaventurados. La pregunta es la siguiente: ¿por qué las bienaventuranzas para esta gente se cumplen a partir del 1844, al cabo o al final de los 1335 años, si el galardón, que es la vida eterna, se cumple con el regreso de Cristo? O sea, bienaventurado es el que espere y llegue a 1335 días. Desde ahí en adelante iban a ser bienaventurados. ¿Por qué? Fíjese, ya vemos que el galardón, Cristo dijo, de aquellos que son perseguidos y calumniados siendo mentira, es grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es el galardón que les espera a aquellos que han sido fieles a Cristo hasta la muerte? Apocalipsis 2:10 nos da una idea. Allí dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, etcétera, etcétera, y tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El galardón para aquellos que son fieles hasta la muerte
es la corona de la vida, el galardón para los que fueron perseguidos en la Edad Media durante el tiempo de los 1260 años, es la vida eterna. No la recibirían en el momento, sino cuando Cristo venga, pero su galardón sería asegurado durante el juicio investigador o el juicio de los muertos que se inició en el 1844. Por eso es que a partir de ahí son las bienaventuranzas, porque es a partir del 44 donde esas vidas serían selladas para vida eterna y esos nombres serían fijados para siempre en el libro de la vida. Miren cómo lo dice Apocalipsis 6, 10 al 11, donde se habla del quinto sello y de aquellos perseguidos y muertos durante la persecución cristiana. Dice que aquellas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a esos que fueron muertos bajo el quinto sello en la Edad Media durante esos 1260 años. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Se les vistió de blanco y se les dijo que esperen. ¿Qué significa la vestidura blanca? Apocalipsis 3:5 lo dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Las vestiduras blancas son símbolos de redención, de salvación. Aquellos que murieron en la Edad Media fueron vestidos de ropas blancas ¿a partir de qué tiempo? Del 44, que es donde se inicia el juicio investigador. Quiero recordar que esto es simbólico, no es que ellos están vestidos de ropas blancas. Lo que el texto dice es que su salvación fue asegurada cuando su nombre fue pasado por juicio allá en el lugar santísimo donde está Cristo ahora, y su nombre jamás será borrado del libro de la vida. Su galardón, su herencia será al final cuando Cristo venga, aunque ya ellos son bienaventurados porque fueron sellados después de los 1335 días. El apóstol Pablo dijo algo similar en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo creo que este tema de los 1290 días y los 1335 días está bastante claro. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, déjalo en los comentarios. Te recuerdo que con este video terminamos el libro de Daniel. Yo voy a colocar en la descripción del video todos los demás capítulos del libro de Daniel que hemos estudiado, el capítulo 2 y desde el 7 hasta el 12, para aquellos que aún no lo han visto y deseen verlo, y para aquellos que ya lo vieron y deseen repasar nueva vez. Así es que gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en un estudio próximo más adelante. Oramos. Eterno Dios y Padre, gracias porque hasta aquí nos has acompañado en este estudio de Daniel. Permite que podamos compartir lo aprendido y que podamos seguir profundizando en esta palabra tuya, el libro de Daniel. En el nombre de Jesús. Amén.